¿Qué milagro divino podrías experimentar si descubres el poder sagrado de tu fe ya revelada? En el tercer año de Joacim, la ciudad de Jerusalén palpitaba con fervor religioso. En las calles de la ciudad santa, donde el aire vibraba con tensión y esperanza, un hombre llamado Jesús estaba causando sensación. Su fama se esparcía como el fuego, y multitudes de toda Judea se congregaban para escuchar los susurros de su enseñanza. En medio de esta gran aglomeración, había una mujer, Ana, que había estado sufriendo durante 12 años, afligida por un flujo de sangre que la había marginado de la sociedad y de la adoración en el templo. Impura según la ley mosaica, Ana se había convertido en un fantasma, evitada y despreciada. Había agotado sus recursos, buscando sanación en médicos y hierbas, pero solo había encontrado desesperanza. Sin embargo, en su cautiverio de sufrimiento, algo encendió en su corazón: la fe. Una fe que brillaba con la promesa de la redención, a pesar de ser un cuerpo lleno de dolor y soledad. Atrapada entre la multitud, Ana sentía la presión de cuerpos que empujaban y jostreaban, cada uno buscando tocar al Maestro, cada uno anhelando un instante que transformara sus vidas. Movida por una convicción ardiente, se preguntaba: ¿qué milagro podría experimentar si descubro el poder sagrado de mi fe ya revelada? Al acercarse a Jesús, las dudas la invadieron como sombras, pero el deseo de libertad superó su temor. Era ahora o nunca. Con cada paso que daba, la multitud se hacía más densa, pero su mirada se centró en el borde del manto de Jesús. Si tan solo puedo tocarlo, seré sanada, pensó. Con el corazón latiendo desbocado, finalmente extendió su mano temblorosa hacia el manto del Señor. En el instante en que su dedo tocó la tela, una corriente de poder divino surcó su ser. Ana sintió cómo el flujo de sangre se detuvo. Una sanidad instantánea la llenó. Pero en ese momento de triunfo personal, Jesús se detuvo. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, preguntó, su voz como un eco divino que resonó en el aire. El bullicio cesó, y Ana, aterrorizada y sobrecogida, se dio cuenta de que todos los ojos estaban sobre ella. Con su alma expuesta, Ana se acercó, confesando su verdad. «Fui yo, Señor», susurró, mientras lágrimas de alivio llenaban sus ojos. En vez de la ira o el rechazo, recibió la mirada llena de compasión del Salvador. «Tu fe te ha sanado», respondió él, y en ese momento, el peso de años de sufrimiento se desvaneció. La marginalidad que la había definido quebrantó su maldición, y con ella, una nueva identidad floreció. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el eco de su sanación resonaba en el corazón de Ana. ¿Qué significa esto realmente?, se preguntó, sintiendo que había sido tocada no solo físicamente, sino también espiritualmente. El hilo de su historia tenía ahora un nuevo propósito, un capítulo divino esperando ser revelado. ¿Cómo podría su prueba convertirse en una declaración de fe para otros que aún sufrían en la oscuridad? La semilla de su transformación ya estaba plantada, solo faltaba el florecimiento de un nuevo llamado. El aire en Jerusalén se tornaba denso con la expectación y el asombro tras el milagro que Ana había experimentado.
La gente murmuraba entre sí, preguntas inquietas flotaban en la brisa. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué poder tiene para sanar? Las voces comenzaban a entrelazarse, formando un coro de asombro y reverencia. Ana, ahora libre del horror de su enfermedad, sintió que el anhelo de su corazón ardía con fuerza. Los ojos, aún llenos de lágrimas, se encontraban con los rostros curiosos a su alrededor, y una certeza poderosa la invadía. ¿Acaso no había esperado toda su vida para ser vista de nuevo? Decidida, con fe renovada, su corazón le dijo que su sanación era solo el inicio de una obra mayor. La voz de Dios resonaba en su alma. Ve y comparte tu historia. Al mirar a Jesús, su presencia parecía irradiar una luz divina. Sin embargo, al levantarse en medio de la multitud, un murmullo se suscitó nuevamente. Jairo, un alto funcionario de la sinagoga, se abrió paso entre la gente, su rostro enrojecido por la angustia. Se detuvo frente a Jesús cayendo de rodillas. «Maestro, mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella, para que viva», clamó, su voz retumbando con desesperación. Ana sintió que su corazón latía por Jairo, comprendiendo su angustia, pues ella había estado en su lugar, sintiendo el abismo del sufrimiento. Pero, aún sumida en su propia experiencia de libertad, una duda nació en ella. ¿Qué hacer ahora que mi sanidad ha llegado? Mientras Jesús accedía a ir con Jairo, la multitud lo seguía, empujando con más fuerza, queriendo tocar al Maestro, buscando un pedazo de esa gloria. La vida de Ana ganó un nuevo sentido, y la luz que había comenzado a brillar en su ser se convirtió en una antorcha. A cada paso, Jesús se movía con gracia, un ser celestial entre lo terrenal. Algo en el ambiente resonaba con el eco de antiguos profetas, recordando el poder de Dios que había sanado a Israel en el pasado. Ana sintió esa conexión vibrante al caminar justo detrás de ellos, más consciente de su fe revelada, su historia aún por contar. Pero repentinamente, una sombra se alzó sobre ellos nuevamente. Una mujer en la multitud, paralizada por un espíritu de temor, había escuchado susurros sobre el poder de Jesús. Había estado en la oscuridad, atormentada no solo por enfermedad, sino también por el juicio de los demás. Al ver operar el milagro en Ana, sus ojos se llenaron de esperanza, sintiendo que quizás también había un camino hacia su restauración. Con una fe temblorosa, avanzó entre el pueblo, tocando el manto de Jesús con la certeza de que podría ser sanada. Y con el contacto, sintió la misma corriente de poder fluir hacia ella como lo había sentido Ana. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, volvió a preguntar Jesús, y una vez más, la multitud se detuvo. La mujer, con miedo y asombro, hizo un paso al frente y confesó su deseo. Ana observaba, y se dio cuenta de algo profundo, como si el mismo cielo reconociera cada historia de sufrimiento que se fundía en el amor de Dios. Cada milagro era una nota en la sinfonía divina que había comenzado mucho antes. El corazón de Ana rebotó en su pecho. Lo que ella no sabe es que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Qué pasará cuando la multitud witness este nuevo milagro? En ese instante, una revelación brilló en su mente. Dios tenía planes de redención que resonarían a lo largo de los siglos. El empezar de su historia sería la clave para otros todavía prisioneros de su dolor. Así, Ana, tocada por la gracia, sintió en su ser que no era únicamente una sanada, sino una mensajera del poder de Dios. Mientras Jesús seguía hacia la casa de Jairo, un nuevo propósito ardía en su corazón. Sabía que su historia tenía que contarse, pero apenas comenzaba a comprender la magnitud del plan soberano de Dios que se gestaba en aquel momento. Y así, sin que nadie lo supiera, la historia de salvación y sanidad se perfilaba hacia algo más grande, donde cada vida encontraba su lugar en el gran diagrama divino.
¿Qué más revelará el Señor a través de este nuevo amanecer de fe y liberación? La multitud seguía a Jesús, empujándose con fervor, ansiosos por experimentar la sanación que había comenzado a derramarse entre ellos. Ana, observando la escena, sintió que su fe emergía como un torrente vivo. «Señor, ¿cuánto más puedes hacer?», murmuró para sí misma, el eco de su súplica resonando en su corazón. Mientras avanzaban, la angustia de Jairo se hacía palpable. «Maestro, apresúrate», imploró con voz temblorosa, apenas conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. La imagen de su hija, atrapada entre la vida y la muerte, lo consumía. Ana conocía muy bien aquel dolor, pues lo había llevado muchas veces, generando en su interior un deseo ardiente de ver la intervención divina en medio del sufrimiento. De repente, una voz resonó en el aire. La mujer que había sido sanada al tocar el manto de Jesús había encontrado un nuevo coraje. «Yo era como tú, Jairo», comenzó, su voz entrecortada por la emoción, «y supe que Él podría hacer por mí lo que nadie más podía. Mi fe fue mi salvación». La multitud hizo silencio. Cada escucha absorbió sus palabras. Ana sintió que cada historia compartida tejía un manto de esperanza sobre el trágico destino que acechaba a la niña. Era una red de fe, apalancada en experiencias de dolor y redención. «Dios no solo sana el cuerpo, sana el alma», reflexionó Ana, su corazón repleto de compasión. Con el tiempo, llegaron a la casa de Jairo, y el aire se tornó pesado con el lamento de los que habían llegado a acompañarle. Las mujeres, vestidas de luto, sollozaban desconsoladamente. «¿Por qué alborotáis y lloráis?», preguntó Jesús con voz firme. «La niña no está muerta, sino duerme». Aquel eco de esperanza parecía una locura para muchos que se burlaron de él. Ana, sin embargo, sintió una vibración de verdad en aquellas palabras. Todo el sufrimiento de la humanidad había sido presenciado por Dios, cada lágrima un eco del amor divino. La fe estaba en movimiento, y con ella comenzaba a levantarse un nuevo amanecer. «He visto el poder sanador de este hombre», pensó, «y su voz es vida». Jesús tomó la mano de la niña y, apenas susurra, «Talita cumi». Los murmullos se detuvieron. La atmósfera, cargada de temor y esperanza, se detuvo en un hilo de silencio expectante. La luz de un nuevo día parecía brotar a través de las sombras, mientras el aliento de la vida entraba en aquel pequeño cuerpo. Ana vio a la niña abrir los ojos. El asombro y la incredulidad se mezclaban en la multitud que ahora lo comprendía. No era solo un sanador, era el Hijo de Dios, la respuesta de la humanidad a su aflicción. Un clamor de júbilo estalló, y la alabanza a Dios resonó por toda la casa. La alegría se esparció como un perfume divino. En ese momento, Ana se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto personal de sanación había desencadenado una cadena de fe que podría cambiar el destino de muchos. Hay poder en compartir nuestra historia. Hay poder en nuestra fe colectiva, entendió. Al mirar a la multitud, el rostro resplandeciente de la niña hizo eco de un mensaje aún más profundo. Cada milagro es un paso hacia la redención del pueblo de Dios. Ana sintió ardientemente que cada vida reunida allí era un hilo en el tapiz grandioso de la historia redentora de Dios. Pero aún había más. Mientras el milagro se desbordaba en gozo, una sombra de incertidumbre cruzó el rostro de Jesús. Él sabía que en el plan divino se abrían nuevas páginas, donde cada vida, cada historia de fe entrelazada, revelaría resultados inesperados y gloriosos. La declaración de la salvación no solo tocaba a esta niña, sino resonaría en generaciones venideras. Una lluvia de bendiciones estaba a punto de caer. La mente de Ana se llenó de preguntas. ¿Qué otros milagros están por venir? ¿Cómo afectará esto a nuestra nación? Y así,
en la vibrante atmósfera de esperanza y fe. Lo que Ana no sabía era que su historia, y la de todos los que habían sido tocados por el poder de Jesús, eran solo el inicio de un movimiento que cambiaría el rostro del pueblo de Israel. Un plan soberano se estaba revelando ante sus ojos, listas para ser desatadas como un manantial de misericordia a un mundo adolorido. A medida que el júbilo se desbordaba en la casa de Jairo, un profundo cambio comenzó a tomar forma entre los presentes. La luz de la niña restaurada iluminaba no solo el corazón de su padre, sino también el alma atribulada de cada espectador. Ana, absorta en esta manifestación del amor divino, sintió cómo la presencia de Dios se hacía palpable, moviéndose entre ellos como un viento suave y potente. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús se volvió hacia Ana y los demás. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría, miraron en lo profundo de sus corazones. «No temáis», les dijo con una voz firme. «La fe es el ancla en medio de la tormenta, y el amor de Dios es el faro que guía en la oscuridad». Ana sintió el peso de esas palabras penetrando en su ser. La fe, esa creencia ferviente, no era simplemente un acto ocasional, era una vida de confianza continua en el poder de Dios. Se acordó de las historias contadas por sus antepasados, relatos de poder divino que habían perdurado a lo largo de generaciones. Ahora podía ver cómo cada una de esas historias se entrelazaba con la suya, formando un legado de esperanza. Pero en la misma medida que la alegría rebotaba en el interior de ella, una inquietud crecía, recordándole que el milagro presenciado no era un destino en sí mismo, sino un peldaño hacia un futuro aún más prometedor. Jesús, con una mirada astuta, se dirigió a Jairo y a la multitud reunida. Este evento es solo un destello de lo que vendrá. En la casa del Padre hay muchas moradas, y la salvación ha venido a esta casa hoy. Las palabras resonaron como un eco de verdades antiguas, y Ana sintió cómo su fe cobraba nuevos matices. Salvación, pensó, sintiendo cómo la esencia del reino de Dios se manifestaba en ese momento. No era solo una liberación temporal del sufrimiento, sino una invitación vitalicia a la reconciliación con el Creador. Entre la multitud, algunos aún reían de felicidad, mientras otros, en su escepticismo, intentaban descifrar la magnitud del milagro. Los murmullos de incredulidad contrarrestaban la verdad que se cimentaba en la experiencia. Ana podía ver, incluso, el rostro de un joven que había llegado buscando respuestas a sus propias tribulaciones. ¿Será Dios realmente quien dice ser?, parecía preguntarse. Justo en ese instante, Jesús, sintiendo los pensamientos de aquellos a su alrededor, se acercó al joven. «¿Crees que soy capaz de hacer más de lo que has presenciado hoy?», le preguntó. El joven, quizá confundido entre la fe y la duda, murmuró: «Creo, Señor, ayuda mi incredulidad». Ana, atenta a cada palabra, sintió que su propia fe se veía desafiada y en respuesta se unió a la súplica del joven. «Oh Señor, aumenta nuestra fe», clamó, resonando con el dolor y la anhelante esperanza de muchos. Y así, en ese sagrado intercambio, Jesús miró a todos los presentes. «La obra de Dios en medio de vosotros no termina aquí. En verdad os digo, hay aún más. Lo que habéis visto es el primer resplandor de la gloria que pronto será revelada, no solo en el cuerpo, sino en el alma de cada uno de vosotros». Ana comprendió que el milagro que habían presenciado era solo un atisbo del plan soberano de Dios, un diseño que abarcaba las vidas de muchos más allá de lo que podían imaginar. La promesa de salvación ya estaba en marcha, extendiéndose a los corazones que se abrían a la fe y a aquellos que estaban atrapados en la sombra del desánimo. Con el corazón alineado con la verdad revelada, Ana se preguntó: ¿qué otros milagros traerá el Señor? ¿Qué revelaciones vendrán a través de nuestra fe colectiva?
¿Cómo utilizaremos nosotros, que hemos sido tocados, el legado de poder divino? Quedando en un lugar de expectación, Ana se dio cuenta de que ese era solo el principio de algo mayor. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, un nuevo amanecer espiritual se asomaba, prometiendo gloriosas revelaciones en el camino de la redención. Un deseo profundo se avivó en su corazón, lanzando un eco en el aire. Había más por descubrir. Y así, Juan y otros miles que aún no habían escuchado el mensaje de amor y vida, esperaban ser impactados por el poder de la fe. El misterio del Evangelio comenzaba a desplegarse entre ellos, anticipando un futuro lleno de promesas. ¿Cuál sería el próximo paso en el grandioso plan de Dios? La multitud y Ana aguardaban, llenos de expectativa, mientras un soplo del Espíritu comenzaba a moverse en el ambiente, preparando el camino para los próximos milagros divinos. Mientras la multitud se dispersaba, dejando atrás las risas y los ecos de alegría, Ana sintió que una nueva ansiedad comenzaba a entrelazarse con su esperanza. Jesús había dicho que había más por venir, y sus palabras reverberaban en su mente. La gente se desvanecía, pero el mensaje de salvación parecía penetrar en cada rincón de su ser. Los rostros de aquellos que habían presenciado el milagro aún se reflejaban en sus pensamientos. El padre agradecido, la niña radiante de vida, y el joven que aún luchaba con sus dudas. Ana se sintió impulsada a buscar a aquel joven, quien, en su fragilidad, había expuesto una necesidad universal, la búsqueda de fe. Con cada paso hacia él, sentía cómo su propia disposición a creer se fortalecía. Al encontrarlo, el joven miraba al suelo sumido en la introspección. Ana se acercó, no con palabras de respuesta, sino con un corazón comprensivo. ¿Te ha tocado el milagro que viste?, le preguntó con ternura. Él levantó la mirada, y en sus ojos había un destello de deseo por entender. Me ha tocado, pero voy perdido entre mi dolor y lo que vi. No sé cómo creer de verdad. Tal vez, ella respondió con suavidad. No se trata de entender todo, sino de dar un paso. La fe es como una semilla, crece en la oscuridad antes de que la veamos brotar. Mientras hablaban, Ana recordó las palabras de Jesús. ¿Qué tan importante era la fe en los momentos de incertidumbre? Con un renovado fervor, tomó la mano del joven. Oremos juntos, clamemos al Señor que nos ayude a ver la verdad. Así, en la brisa suave de la tarde, los corazones de ambos se elevaron en oración. Señor, te pedimos que nos muestres tu gloriosa luz, suplicaron en un susurro. Fortalece nuestra débil fe y transforma nuestras dudas en esperanza. En medio de su súplica, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud que aún permanecía. Jesús, aún cerca, se acercó a ellos, escuchando la unión de sus voces. Y en ese instante, el viento sopló con mayor fuerza, trayendo consigo un inusitado silencio. Ana supo que la presencia del Espíritu Santo estaba entre ellos. A medida que se hizo el silencio, Jesús se dirigió a Ana y al joven. ¿Ves cómo se mueve el viento? No lo ves, pero sabes que está presente. Así es la fe. No despide luz propia, pero sus efectos iluminan la vida de aquellos que se atreven a confiar. Sus palabras calaron profundo, resonando como un eco de la verdad eterna. Lo que habéis pasado no es el fin, continúa Jesús, con una ferviente mirada que transmitía paz. Lo que ha comenzado hoy se extenderá hasta los confines de la tierra. La fe no es solo un regalo, sino una misión que se ha encomendado. Sed testigos de los milagros, y llevad este mensaje a quienes necesiten escucharla. Ana sintió que un fuego se encendía en su interior. El llamado no solo era para ella, sino para cada persona allí. La promesa de la salvación que Jesús traía no solo sanaba cuerpos, sino que transformaba corazones y destinos, preparándolos para un propósito aún mayor. ¿Qué pasará después de esto?
murmuró el joven, tocado por el fervor nuevo que sentía. Ah, hay mucho más que está por revelarse, respondió Jesús. Ustedes son llamados a ser heraldos de la esperanza. Pues en cada paso de fe que den, encontrarán un nuevo milagro emergiendo. Mis caminos son más grandes que los vuestros, así que preparen sus corazones para lo que está por venir. Y mientras su voz se desvanecía en la brisa, Ana comprendió que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Un deseo ardiente de ser parte de ese plan divino comenzaba a florecer en ella. El horizonte del tiempo se abría ante sus ojos, y con él, una promesa de lo que Dios estaba orquestando. Con su alma vibrando de emoción, se preguntó, ¿qué milagros estarán al caer de la tarde? ¿Qué testigos seremos de su gloria? El futuro brillaba, y como si el cielo mismo le confirmara, el sol se sumergía en tonos de oro. Este no era un final, sino un nuevo principio. Ana entendió que la misión apenas comenzaba y que, al igual que el viento, la fe debía ser compartida para que todos fueran tocados por el amor de Dios. Había mucho más por descubrir, un Mesías trascendente que tejía vidas en su divina historia. ¿Estarían listos para lo que vendría? El plan soberano de Dios se desplegaba, y los corazones aguardaban, con ansias de ser parte de su gloria revelada. La tarde caía lentamente, y un resplandor dorado envolvía cada rincón del paisaje, como si el mismo cielo estuviese preparando el escenario para algo monumental. Ana, con el corazón latiendo al unísono con la promesa de Jesús, apenas podía contener su anhelo por comprender lo que vendría. La flecha de la esperanza había alcanzado el blanco, pero el destino seguía oculto en la niebla del futuro. Jesús se alejó, pero su presencia permanecía en el aire, un eco del compromiso divino que había establecido. Ana sintió como nuevas preguntas brotaban en su mente. ¿Qué significaría ser testigo de sus milagros? ¿Podría la fe en el corazón de la gente causar un revuelo en el cielo? Mientras se dispersaban los últimos ecos de la multitud, otro grupo se reunió cerca del lago, donde las aguas tranquilas reflejaban la luz del crepúsculo. Ana siguió al joven, quien parecía como si la carga del mundo se posara sobre sus hombros. Se le acercó y encontrando su mirada perdida dijo, «El mismo poder que levantó a la niña de entre los muertos también está aquí, esperándote». A veces, las respuestas están ocultas en lo que no vemos, pero sentimos. «Pero, ¿y si no tengo suficiente fe?», respondió él, la duda arremolinándose en la profundidad de su ser. «¿Qué pasará si mis expectativas no se cumplen?». Ana recordó las palabras de Jesús sobre la fe, esa pequeña como un grano de mostaza. «Cree que lo que has visto ya puede transformar tu vida», le animó. «Las dudas son parte del viaje. La clave es buscar y encontrar, pues hay poder en la búsqueda sincera». El joven asintió, y en su rostro comenzó a verse un atisbo de esperanza. Juntos se dirigieron hacia la orilla del lago, los suaves murmullos del agua creando un ambiente propicio para la reflexión. Allí, Ana se arrodilló y, con el joven al lado, elevaron nuevamente sus voces en súplica. «Señor, si tenemos fe como un grano de mostaza, ayúdanos a ver la grandeza de tu amor. Muéstranos los milagros que aún están por venir». Mientras oraban, un susurro como viento suave barrió la superficie del agua, y en ese momento, Ana sintió una convicción poderosa. «Mira», exclamó, señalando hacia el lago. Una figura se alzaba entre las olas, y en su corazón un apretón de sorpresa la llenó de expectante asombro. Era Jesús, acercándose sobre las aguas, como lo había hecho anteriormente en la tormenta, caminando con la gracia de quien desafía lo imposible. «Levántate, oh gente de poca fe, ven y sé testigo», proclamó, su voz resonando como un trueno suave en el aire sereno.
Ana sintió que sus venas ardían de energía divina, y lo que sucedió a continuación fue sobrecogedor. Un hombre en la multitud, que había estado ciego de nacimiento, clamó a Jesús pidiendo sanación. La escena fue electrizante. Mientras el maestro se acercaba, una expectación irrumpió en el corazón de todos. ¿Se atreverán a creer?, preguntó, un destello de luz en sus ojos que parecía desatar el poder del cielo. El joven miró a Ana, sus miedos desgastados por la fe renovada. ¿Puedo creer?, comenzó a murmurar casi para sí mismo, ¿que mis dudas pueden ser transformadas en milagros? Ana asintió, recordando una vez más cómo la fe se cultivaba en la vulnerabilidad. A veces, el milagro comienza en la aceptación de nuestras limitaciones, le aseguró. Deja que tus dudas caigan a los pies de Jesús y observa los milagros aterrizar en tu vida. Es verdad, dijo el ciego. No tengo nada que perder si confío en ti. Su voz se desvaneció en el aire cargado de la esperanza de todos los corazones presentes. Mientras Jesús tocaba al hombre, el milagro de la vista comenzaba a brotar, y lágrimas de gozo inundaron los rostros de los que observaban. Ana sintió una conexión profunda entre todos, un hilo dorado que unía sus corazones a la obra divina, y así, el atardecer se tornó en un lienzo de color celestial, mientras la revelación divina se extendía entre la gente. La promesa de Jesús flotaba en el aire. Si tan solo creyerais, verían mi gloria. Ana comprendió que no solo eran testigos de un milagro, sino embajadores del poder transformador de Dios. El anhelo en su corazón ardía como el fuego del Espíritu. No estáis solos en la búsqueda de fe. La historia de la salvación se despliega. Jesús sonrió y les dijo, así como hoy he sanado, lo que está por venir desafiará lo que creéis saber. Les dejo un encargo. Id y compartid lo que habéis visto. Mi misión no termina aquí. Con esas palabras resonando, Ana supo que el viaje apenas comenzaba. La revelación estaba cerca, y su papel en el plan soberano de Dios se transformaba en cada pequeña decisión. Mientras se alejaban, recordó la promesa y recordó la historia de Moisés que había recorrido el desierto hacia la tierra prometida. ¿Qué otros milagros vendrán? ¿Qué otros corazones se sanarán? Algo en su interior, sin embargo, le decía que había más por descubrir. El plan de Dios, tan vasto y misterioso como el horizonte, estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. La historia de la salvación se desplegaba como un mapa inexplorado, y en cada paso se sembraba la esperanza. Un legado de lo divino que aún aguardaba ser revelado. La noche se cernía sobre el lago, creando un manto en el que los destellos de las estrellas parpadeaban como los ecos de la fe de aquellos que habían sido testigos de lo milagroso. Ana sintió en su ser el peso de la noche y la excitación por lo que aún estaba por venir. ¿Cuál será el siguiente paso en este camino de luz y oscuridad?, se preguntó mientras sus pensamientos danzaban entre la esperanza y la incertidumbre. Mientras cruzaba el sendero junto al lago, el murmullo del agua le recordaba que cada ola podía ser un nuevo comienzo. La sombra del maestro aún parecía proyectarse sobre ellos, y la gente que había presenciado la sanación del ciego comenzaba a dispersarse, llenos de relatos que contar. Ana sabía que cada testimonio de fe sería un ladrillo en la construcción del reino de Dios. Sin embargo, una inquietud crecía en su corazón. ¿Cómo puedo contribuir aún más? A su lado, el joven que había conocido antes durante su oración miraba cada estrella con una mezcla de admiración y anhelo. Ana, dijo con voz profunda, ¿qué haremos ahora con el milagro que hemos visto? ¿Qué sucede con los que todavía no han sentido ese poder? Ana sonrió. Su fe había crecido como un árbol robusto. Hablemos con los demás. Compartamos este poder que hemos recibido.
Tal vez la fe de un solo corazón pueda resplandecer como un faro en la oscuridad para otros. Con esas palabras, Ana tocó el corazón del joven. Se dieron cuenta de que cada paso que daban debía estar anclado en la certeza de que el amor del Padre seguía entre ellos. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y la presencia de Dios era palpable, como si el mismo aire vibrara expectante ante lo que iba a suceder. Ana llevó al joven hacia el centro del pueblo, donde la gente se reunía para oír hablar de nuevos milagros. Al llegar, se encontraron con un grupo de enfermos y afligidos, algunos llevados por familiares, otros con rostros cansados de desesperanza. El ambiente estaba cargado de emoción, y Ana, con su voz llena de convicción, se dirigió a ellos. Hermanos y hermanas, hemos visto el poder de Dios obrar maravillas entre nosotros. Este mismo poder está disponible para cada uno de ustedes, si tan solo creen. El murmullo creció entre la multitud, y el joven, sintiendo un empoderamiento nuevo, alzó un brazo. Si alguno tiene fe, se le dará. Todo lo que pidamos en su nombre, Él lo cumplirá. La gente comenzó a fulgurar en una expectativa colectiva. Ana pudo vislumbrar la chispa de la fe encenderse en sus corazones. Mientras oraban juntos, clamando al cielo por sanación y liberación, el aire se llenó de un palpitar divino. Una anciana de rostro surcado de años de sufrimiento comenzó a llorar. He sentido un fuego en mi interior. Creo que estoy sanando. Los murmullos se transformaron en gritos de júbilo y alabanzas al Altísimo. La escena era como un río desbordante de esperanza y fe, donde cada corazón presente deseaba ser parte de algo más grande. Ana comprendió que estaban siendo cada vez más envueltos en la misión divina, una cinta de luz representando la conexión entre cada alma. Pero mientras la alegría crecía, Ana sintió un tirón en su interior, como si algo más estuviera gestando en el horizonte. ¿Qué más, Señor?, se preguntaba. ¿Qué otros planes tienes para nosotros? Era un llamado a profundizar en el misterio de su propósito, un recordatorio de que la historia no estaba completa. Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, Ana vislumbró una nueva visión. Un gran número de otros perdidos, no solo en su comunidad, sino más allá, clamando por respuestas. Lo que hemos comenzado hoy es solo el principio, se dijo, su corazón palpitando con fervor. El Espíritu nos ha llamado a un viaje más allá de lo que conocemos. Debemos ir y alzar la voz donde la luz aún no brilla, para abrazar el misterioso camino de la fe que Dios ha diseñado. Fue en ese preciso instante que un viento suave sopló entre ellos, como un recordatorio del poder del Espíritu Santo, y una sensación de anuncio divino llenó el aire. Había llegado el momento para la promesa de Dios. ¿Qué milagro será necesario para confirmar que está con nosotros en este viaje hacia los confines de la tierra? En la profundidad de su ser, Ana supo que cada paso sería decisivo y lleno de la grandeza de lo que Dios tenía para ellos. Las sombras del día darían paso a la luz, y mientras el cielo despertaba ante sus ojos, vislumbró que el verdadero milagro del viaje era el propósito divino que se revelaría en su totalidad. El alba rompió con su suave luz, desdibujando la noche y revelando un mundo renovado ante Ana y el joven. Pero en su corazón, una mezcla de emoción y reverencia por lo que el día traería se entrelazaba con una pesada expectativa. La gente continuaba congregándose y una humilde multitud se arremolinaba a su alrededor, quienes aún no habían presenciado el poder de Dios. Ansiosos por escuchar, sus ojos reflejaban anhelos profundos. Ana, siendo consciente del inmenso peso de su misión, sintió que el Espíritu Santo la guiaba. Era como si la voz de Dios resonara en su interior, llamándola a llevar un mensaje más allá de lo que había imaginado. Si solo pudiéramos mostrarles el amor de nuestro Salvador, pensó. Si solo pudieran entender que esto es solo el comienzo de su obra en sus vidas.
La multitud estaba llena de rostros famélicos que habían pasado días, incluso años, sin conocer la sanación. Desde la mujer que luchaba contra la intemperie de la enfermedad, hasta el hombre ciego que vino en busca de respuesta. Todos escuchaban con la esperanza de que un rayo de luz se filtrara en su oscura realidad. Queridos hermanos y hermanas, comenzó Ana una vez más, su voz resonando con firmeza. El poder de Dios no se ha limitado solo a nosotros. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, ustedes también pueden experimentar la plenitud de su amor y su gracia. Hoy, les digo, sus corazones pueden ser sanados si solo creen. Se desató un murmullo entre la multitud, una mezcla de credulidad y escepticismo. Ana reconoció esa lucha en sus corazones. Muchos habían sido lastimados por la decepción durante años. Pero también había en ellos un destello de esperanza, una chispa. Esa chispa podía encender una llama inextinguible. El joven que estaba a su lado, ahora con la fe avivada, se unió a ella exclamando: «Escuchen, si el Maestro ha sanado a otros, también puede sanarlos. Él es Dios de poder, y lo que parecía imposible, es posible para Él. ¿No dice en su palabra, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis?» Mateo 21:22. A medida que las palabras traspasaban el aire, el peso de la expectativa se sentía palpable. De repente, una clamante voz se escuchó entre el gentío. «Yo tengo un hijo que está poseído y no puede hablar. Si tan solo pudiera ser liberado». Ana se sintió impulsada hacia el hombre que hablaba. Sus ojos se encontraron. «Nuestro Señor puede liberar a tu hijo. Trae al niño hacia nosotros y creemos juntos». La humildad con la que se acercaban se convertía en una corriente de fe que crecía en la multitud, uniendo corazones en un mismo propósito: buscar el milagro. Mientras la familia se acercaba, el aire se tornó denso de anticipación. Ana se arrodilló a la par del niño, que yacía triste y afligido. Con pasión declaró: «En el nombre de Jesucristo, yo ordeno a este espíritu impuro que salga de él. Venga la liberación y que fluya la paz que sobrepasa todo entendimiento». En ese instante, un silencio reverente descendió sobre el lugar. Los ojos de los asistentes se abrieron. Algunos incluso contenían la respiración. Con un grito desgarrador, el niño convulsionó, y un grito angustioso se escuchó. Pero al momento siguiente, una poderosa paz cubrió la escena y el niño comenzó a hablar. «Mamá, estoy aquí», dijo con voz temblorosa pero clara. La multitud estalló en un clamor de alabanza. Ana sintió que el poder de Dios la envolvía. Pero en el fondo de su ser, la inquietud no desapareció. «¿Qué más, Señor?», se preguntaba, consciente de que lo que acababa de ocurrir era solo un destello de la grandiosidad del plan divino. Las palabras de Jeremías resonaban en su mente. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal». Jeremías 29:11. ¿Qué otros planes tenía Dios para ellos que aún no podía imaginar? La luz del alba trajo consigo esperanza y promesas. Era un momento entre lo tangible y lo sobrenatural, un recordatorio de que el viaje estaba apenas comenzando. Ana pudo sentir que mientras muchos eran llamados a creer, otros serían enviados a este gran viaje de fe, llevando el mensaje al mundo, donde cada paso daría vida a nuevas revelaciones. Ana sonrió, sabiendo que no solo sus corazones estaban siendo sanados, sino que el propósito de Dios también se estaba revelando en su totalidad. «Vamos a proclamar su gloria», exclamó. «Este es solo el comienzo de lo que Dios va a hacer a través de nosotros». Y en la distancia, un susurro parecía resonar, revelando que el siguiente capítulo estaba a punto de escribirse. ¿Quién más será llamado a participar en el despliegue glorioso de su reino? El sol ascendía en el horizonte, cada rayo un eco de la gloria que estaba por revelarse. Ana observó cómo la multitud,
aún celebrando la sanación del niño, se nutría de un creciente fervor espiritual. Era como si cada corazón, cada voz, se entrelazara en una sinfonía de fe que se alzaba ante el cielo. En su interior, Ana sentía que este no solo era un día extraordinario, sino el inicio de una obra que trascendería su entendimiento. «Miren», exclamó una mujer del grupo, con lágrimas de gozo desbordando sus ojos. «Mi hermano estaba ciego desde nacimiento. Ahora ve, el poder del Maestro no tiene límites». La noticia del milagro se esparcía como fuego en un campo seco, encendiendo la esperanza en cada rincón del alma de aquellos presentes. Ana sintió un nuevo impulso. La fe de esa multitud estaba como un río desbordante, y debía ser dirigida hacia la fuente de su verdadera esperanza, Jesucristo. «Hermanos», comenzó, su voz resonando por encima de la multitud, «no se maravillen solo por lo que han visto. Es en la fe que se manifiesta el poder divino. La salvación y la sanación están disponibles para todos los que creen. Él ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Esto es solo el principio». Mientras las palabras caían sobre la multitud, los rostros comenzaron a iluminarse con un entendimiento renovado. Las almas, antes oprimidas por la desesperanza, comenzaban a levantarse, unidas en una búsqueda ferviente del Salvador. De repente un hombre se hizo paso a través de la multitud, con la mirada angustiada. «¡Ana!», gritó, su voz llena de desesperación. «Mi esposa ha estado enferma, afligida con un mal que la consume. Si le puedes hablar, ella podría ser sanada. Por favor». Las súplicas de aquel hombre resonaron, y Ana sintió la carga del sufrimiento que llevaba en su corazón. «Apártate, hermano», le dijo, elevando su voz por encima del clamor. «Llévame a ella. El poder del Señor puede liberarla, como liberó a ese niño». La multitud hizo un espacio, un camino de fe que Ana y el hombre comenzaron a recorrer. Con cada paso se sentía un ambiente de expectativa en el aire, un silencio que precede a lo sobrenatural. Al llegar a la casa donde la mujer yacía postrada, Ana se acercó a ella, sintiendo una mezcla de compasión y fervor en su corazón. La enferma, con los ojos cerrados, parecía atrapada entre este mundo y el siguiente. Ana se arrodilló a su lado, tomando su mano en la suya. «En el nombre de Jesucristo, yo ordeno a esta enfermedad que se retire y que la vida fluya desde el trono de Dios», proclamó con valentía. A medida que hablaba, una suave brisa recorrió la habitación, como un susurro del Espíritu Santo tocando la vida de esa mujer. De pronto la enferma abrió los ojos, sorprendida. Miró a su alrededor, y al ver a su esposo junto a Ana, una profunda paz comenzó a infiltrarse su ser. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, su voz quebrada pero clara. «Ha llegado el poder de Dios a ti», respondió Ana. «Tu fe y la fe de todos nosotros han hecho posible el milagro. Estás sanada». La mujer se levantó, asombrada al descubrir que el dolor y la aflicción ya no estaban con ella. La alabanza estalló en la casa, llenando el aire con una alegría indescriptible. Mientras la multitud afuera seguía creciendo, Ana sintió nuevamente aquella inquietud en su corazón. Era evidente que la obra de Dios no se limitaba a un simple acto de sanación. Era un despliegue de gloria que estaba revelando un plan mucho más grande. «Señor», susurró en su espíritu, «¿qué más hay en ti que debo conocer? ¿Qué otros secretos tienes para nosotros?». El aire se tornó vibrante y una voz se oyó en su alma. «He aquí que yo haré una cosa nueva, pronto saldrá a la luz». Isaías 43:19. Ana cayó de rodillas impactada por la revelación. ¿Estaba Dios a punto de revelar algo que cambiaría el curso de su misión? «Estamos a las puertas de una nueva era», exclamó, su corazón rebosante de emoción y asombro. «¿Qué más eres capaz de hacer, Señor?».
Las almas que rodeaban a Ana comenzaron a sentir la urgencia de un llamado, una misión que iba más allá de ellos. La libertad estaba al alcance de todos, y en la inquietud de sus corazones se encendía una pregunta: ¿quiénes serán los portadores de su mensaje y de sus maravillas? Y así, mientras la multitud de corazones expectantes clamaba al unísono, el día estaba a punto de revelar un nuevo propósito en el plan soberano de Dios, donde cada vida se convertiría en un testimonio viviente de su gloria. Ana observó cómo el aire se llenaba de expectación. El sol ya había ascendido por completo, y la luz dorada envolvía a la multitud que ansiosamente esperaba cada palabra que Jesús pronunciaría. Se sentía un fervor palpable, una energía que unía a todos en un mismo deseo: experimentar la plenitud de lo que el Maestro podía hacer. No era solo sanación física lo que buscaban, sino liberación de las cadenas que habían atado sus corazones y almas. Al mirar a su alrededor, Ana se dio cuenta de que cada persona tenía su propia historia de sufrimiento, sus propias cicatrices invisibles. Algunos habían viajado largas distancias en busca del que supuestamente tenía el poder de transformar sus vidas. Sin embargo, su piadosa búsqueda no era en vano, pues el cielo parecía abrirse a medida que Jesús se preparaba para hablar. Entonces, con una mirada serena pero firme, Jesús se dirigió a la multitud. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Su voz resonó con un eco divino, trayendo consuelo y convicción. Ana sintió que cada palabra penetraba en el alma de aquellos presentes, desnudando su vulnerabilidad y llenándolos de esperanza. ¿Qué significa ser pobres de espíritu?, se preguntó Ana en un susurro. La respuesta llegaría como un susurro en su corazón: rendirse ante la grandeza de Dios y reconocer que sin Él no podían hallar la verdadera vida. Era un llamado a aquellos que habían estado luchando en la oscuridad. Ella misma había estado en esa posición y sabía lo que significaba buscar a Dios en medio del dolor. La multitud mantenía el silencio, absorta en la profundidad de cada sentencia que brotaba de los labios de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Ana sintió el peso de esas palabras resonando en su corazón, como si cada lágrima vertida fuera recogida por el mismo Dios que estaba hablando. Aquí, en este momento sagrado, el dolor de cada individuo se convertía en un himno de esperanza. Mientras Jesús continuaba compartiendo su mensaje, una pregunta profundamente espiritual surgió en la mente de Ana. ¿Cómo podemos involucrarnos en este gran plan de redención? ¿Cuál es nuestra misión ahora que hemos nacido de nuevo? En ese instante, se enfrentó a un dilema teológico. Si cada milagro y cada sanidad eran la expresión del amor de Dios, ¿cómo podrían ellos ser instrumentos en sus manos? La revelación vino a ella con claridad: alcanzar a aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Ana sintió que su corazón latía con fuerza y se unió en su interior a las promesas divinas y a la urgencia de dar testimonio. Este es nuestro propósito, pensó, no solo ser salvos, sino compartir esa salvación. El Maestro continuaba: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Mientras cada uno absorbía esos conceptos, Ana comprendió cómo las bienaventuranzas eran el mapa del camino hacia la verdadera vida, el sendero que estaban llamados a seguir. Fue entonces que avistaron a un grupo de personas que se acercaban, abriendo paso entre la multitud. Venían con una atmósfera de solemne urgencia. Rápidamente se hizo claro que el grupo traía consigo a un hombre que había caído, y su cuerpo yacía inmóvil. Los murmullos crecieron en la multitud. Ana se acercó rápidamente, su corazón palpitando. Había llegado el momento de poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora.
Con una voz clara y confiada, Ana se arrodilló junto al hombre. «En el nombre de Jesús, yo te digo, levántate y camina». La atmósfera estaba cargada de expectativa. Las palabras salieron de sus labios como un eco del mandato de autoridad. Ana sintió el poder de Dios fluir a través de ella, un torrente que invadía su ser y empujaba su fe más allá de los límites establecidos. La multitud contuvo la respiración. En un instante que parecía eterno, el hombre comenzó a moverse lentamente. Sus ojos se abrieron y sus labios pronunciaron un susurro de incredulidad. La vida regresaba a su ser, y cuando finalmente se puso de pie, un clamor de júbilo estalló entre la multitud. «Es un milagro, es un milagro», gritaban. Ana sintió un torrente de alegría y una profunda conexión con el corazón de Dios. Comprendió que cada milagro estaba encapsulado en la gracia, y que cada acto de fe que se manifestaba en milagros debía ser compartido. «Este es solo el comienzo. ¿Qué más planeas, Señor?», se preguntó mientras el gozo impactante llenaba el aire. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. La salvación y los milagros eran una invitación abierta para que todos se unieran a la obra redentora. Y en ese momento de revelación, Ana supo que cada acto de sanidad sería un testimonio vivo para aquellos que todavía no conocían a Dios. La multitud se arremolinaba en júbilo, y Ana, con su corazón agradecido, se preguntó cuántos milagros serían revelados ese día, cuántos corazones serían tocados y transformados, cuántos aún aguardan su turno de ser sanados y restaurados. Resonó en su ser. El plan soberano de Dios se desplegaba enfrente de ella, y la misión de cada uno era unirse a su ejército de fe y esperanza. A medida que la emoción se apoderaba del espacio, Ana se percató de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un movimiento sin precedentes. Y así, entre risas y lágrimas de gozo, un nuevo capítulo se acercaba, donde Jesús, el sanador, el redentor y el transformador de almas, se convertiría en el centro de cada vida ansiosa por conocerle. Mientras el día continuaba, la gran pregunta en su mente permanecía: ¿qué más revelará el Señor en este camino de fe y liberación?